Es para nosotros un placer como Escuela de Alejandría presentar esta tertulia a la que titulamos Casiodoro de Reina entre la Inquisición y la traducción. Nos place tener con nosotros a la profesora Doris Moreno Martínez, que tan gentilmente accedió a nuestra invitación. Es un honor y un privilegio tenerla aquí. Creo que en la publicidad pudieron ver una breve reseña biográfica de ella, entonces no creo que tenga que añadir mucho al respecto. Sin embargo, le voy a dar un minutico inicial a ella para que nos dé un corto saludo y a continuación le cedo la palabra también, porque es un privilegio también estar acompañado de mi hermano Giovanni Gómez del Ministerio o canal de YouTube Byte, que seguramente muchos conocen. Él nos va a estar acompañando esta tarde en la mesa de entrevistadores. Entonces, le cedo el micrófono a la profesora Doris Moreno para que nos dé un corto saludo, de pronto nos cuente algo que nos quiera contar, una anécdota, y a continuación nuestro hermano Giovanni. Gracias, mis hermanos, sean bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Agradezco muchísimo la invitación de la Escuela de Alejandría a esta iniciativa que también es inédita para mí. Es la primera vez que voy a charlar a través de Zoom sobre Casiodoro de Reina y es la primera vez que virtualmente doy el salto y me encuentro entre todos ustedes. Al contrario, es para mí un privilegio y agradezco mucho esta invitación y esta posibilidad de hablar de este personaje que tanto me apasiona en su vida y en su labor. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes hoy. Gracias a Lucas por la invitación y gracias a la autora invitada hoy por permitirnos este tiempo. Al igual que la profesora Doris, a mí también me apasiona mucho la vida de Casiodoro de Reina, especialmente todo lo que tiene que ver con historia de la Reforma, y creo que Casiodoro para nosotros los latinos, los que hablamos español, es fundamental para los protestantes que hablamos español. Desafortunadamente, la imagen de Casiodoro que tenemos es bastante difusa, no se ha divulgado demasiado sobre su vida, se ha difundido mucho más su obra que su vida, así que esos trabajos o el trabajo de la profe o de la profesora Doris es fundamental en todo este proceso de que podamos conocer más a Casiodoro de Reina. Y mi primera pregunta va enfocada un poco hacia eso y es, profe, no sé usted qué piensa y por qué escribir un libro sobre Casiodoro de Reina, ¿por qué le pareció importante, por qué le pareció relevante hacer esto? Pues la verdad es que hay una parte de azar inevitable en la escritura y la publicación de este libro. Ya hace algunos años, casi 20 años, que el que había sido mi director de tesis, Ricardo García Cárcel, me propuso participar en una colección de libros que tenía que titularse Los olvidados de la historia de España. Personajes que habían quedado diluidos, personajes que teniendo un valor significativo en la historia de España, quizás segundones, no figuras de primer nivel, pero que habían tenido vidas azarosas y habían aportado y contribuido a la historia de España. Entonces se hizo esa colección y en esa colección, bueno, pues yo me ocupé de los protestantes, otros colegas historiadores se ocuparon de los judíos, otros se ocuparon de las brujas, de los moriscos, de los enanos y bufones, es decir, colectivos y personajes un poco marginales al mainstream, ¿no?, de los protagonistas de la historia de España. Y entonces yo me ocupé, en un librito me ocupé de estos protestantes, que la particularidad de este primer proyecto es que tenía que ser absolutamente divulgativo.
sin renunciar en ningún momento al rigor historiográfico, tenía que intentar llegar al máximo de gente posible. La verdad es que yo disfruté muchísimo haciéndolo, investigando primero, sobre todo bibliográficamente, y después escribiendo con un cierto estilo literario, porque yo lo disfruto mucho. Y entonces ya me ocupé de Casiodoro de Reina en relación con su amigo del alma, Antonio del Corro, porque lo titulé entonces Vidas Paralelas. Efectivamente, los dos tuvieron esas vidas paralelas con mucha sintonía. Unos años después, el director de la revista Andalucía en la Historia y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, Manuel Peña, me propuso retomar la figura de Casiodoro y ampliar un poco el texto. Sus palabras fueron, bueno, amplías un poquito más, que te salgan 80, 100 paginitas y entonces hacemos un librito pequeño. Pero empecé a trabajar y empecé a darme cuenta de que podía incorporar a nuestro conocimiento sobre Casiodoro de Reina, podía incorporar nuevas aportaciones, sobre todo en cuanto a su contexto. Esto es muy importante, yo quiero explicarlo y quiero decirlo porque Casiodoro de Reina es una figura huidiza, es una figura difícil de aprender. ¿Por qué? Porque toda su vida estuvo viajando. Se va de Sevilla, se va a Ginebra, de Ginebra a Londres, de Londres a Amberes, de Amberes a Estrasburgo, en Francia en diferentes puntos, después Frankfurt en Alemania, Basilea, Amberes de nuevo, continuamente está viajando. Seguir el rastro de todas las etapas de su vida significa tener un conocimiento de idiomas o trabajar en equipo. Y realmente sin proponérnoslo, eso es lo que ha pasado. El primer gran biografiador de Casiodoro de Reina y al que hay que rendir un homenaje es Arthur Gordon Kinder, que publicó esa tesis que publicó una biografía que era parte de su tesis. Eso se publicó en 1979, pero nunca se tradujo al español hasta el año pasado. Y todo lo que teníamos era mucha bibliografía en inglés. También en el siglo XIX había una importante recopilación de Benjamin Whiffen en la biblioteca whiffeniana, y esas eran las fuentes, pero estaba en inglés y era difícil realmente un acceso por parte del gran público. Entonces mi labor fue de alguna manera cabalgar a lomos de gigantes, avanzar a lomos de gigantes. Ellos fueron grandes gigantes, como después lo han sido en la investigación, por ejemplo, Carlos Gili, que es un profesor que había estado en Basilea, de profesor en la universidad, pero que es un hombre mayor con una inteligencia prodigiosa y un dominio de las lenguas extraordinario, y que él también había trabajado en su estudio sobre la imprenta basiliense, había estudiado las figuras de estos exiliados españoles y que ha seguido trabajando sobre ellos. El otro día veía que acaba de publicar un artículo sobre el perfil humano de Casiodoro de Reina, apelando a una bibliografía, unas cartas desconocidas sobre él. Entonces, tenía toda esa información, pero con todo no existía en castellano, porque no se había traducido la obra de Gordon Kinder, no existía una biografía que incorporara los nuevos avances en el conocimiento de la persona y sobre todo de su contexto, tanto el contexto religioso español de la primera mitad del siglo XVI, que en 30 años ha cambiado muchísimo, como por ejemplo en las cuestiones relativas a su amplia red de relaciones europeas, centroeuropeas, tanto calvinistas como luteranas. Todo eso había que incorporarlo y había que por lo menos intentar hacerlo accesible al máximo público posible. Es decir, escribir de tal manera que no fuera abrumador en referencias bibliográficas o archivísticas, que se pudiera entender, que se pudiera leer, que pudiera
hacer llegar al público la figura de Casiodoro de Reina. Ese fue el reto y hasta ahí llegamos. Me interesó Casiodoro porque me interesan las vidas de las personas. Si yo estudio la historia, en realidad es porque me interesa comprender las peripecias individuales y la vida de Casiodoro de Reina o Antonio del Corro son vidas realmente apasionantes. Excelente, profesora. Ya le doy paso a mi hermano Lucas. Mi Muchas hermano Lucas, ¿puedes gracias. hablar? Ok. Sí, muchas gracias. Profe, qué interesante esto que nos plantea usted, porque es imposible conocer los personajes sin conocer su contexto. Y es muy fácil caer en una serie de juicios injustos y mediocres. En torno a eso a mí me surge la pregunta, ya concentrándonos un poco de pronto en la obra más conocida de Casiodoro de Reina. Y yo quisiera preguntarle, teniendo en cuenta ese contexto que usted nos acaba de compartir brevemente, ¿qué hace entonces que la Biblia del oso sea una hazaña? Si es que lo es. O sea, ¿es una hazaña o no? ¿Y por qué es una hazaña? ¿Y cómo tuvo que ver ese contexto ahí? Bueno, Casi que primero, ¿se puede considerar una hazaña? Y si realmente eso fue un reto para Casiodoro o fue muy fácil el trabajo, ¿qué nos puede contar usted de esto, profe? bueno, yo creo que fue una hazaña precisamente por el contexto. Es decir, frente a una cierta leyenda negra que dice que en realidad la gente no leía la Biblia, no tenía los textos bíblicos a mano, no había interés por la Biblia y que entonces llegó el protestantismo y rompió esa dinámica, hay que decir que a finales del siglo XV, vinculado a una serie de movimientos, corrientes religiosas muy estimulantes, había un interés por la Biblia. Se leían, por ejemplo, con frecuencia los salmos y había un interés y se vibraba en algunos colectivos por los textos bíblicos y se produjeron algunas traducciones parciales. El valor de Casiodoro es traducir la Biblia completa al castellano de sus lenguas originales e imprimirla. Todos esos elementos hacen excepcional la Biblia del oso. También, por supuesto, cómo se traduce. Lutero es conocido como el padre del idioma alemán en buena medida porque utiliza un alemán fresco, un alemán de la gente de la calle. Y es eso exactamente lo que hace en buena medida Casiodoro de Reina. Es decir, él traduce la Biblia, la traduce intentando ser lo más fiel posible a las lenguas originales, con miles de peripecias, pero ciertamente lo hace con una belleza de idioma que hasta los católicos más recalcitrantes en la historiografía española, como fue don Marcelino Menéndez Pelayo, autor de unos volúmenes importantísimos, Los heterodoxos españoles, hasta él valoró esa traducción, ¿no? Y luego muchos otros literatos posteriores lo han hecho. Ahora, la hazaña de Casiodoro de Reina es llevar a buen puerto ese proyecto. Pienso que su interés por la lengua en vulgar y su interés bíblico ya había sido cultivado en Sevilla, cuando él entra en el monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla y entra en una dinámica de estudio de la Biblia, de saborear la Biblia, de rumiar la palabra para entender su significado profundo. Digamos que esas destrezas yo creo que él ya las ha adquirido en Sevilla y ya tiene esa pasión antes de cruzar la frontera hacia el protestantismo.
antes de cruzar esa frontera confesional. Lo que ocurre es que la preocupación por poner la palabra al alcance del pueblo es una preocupación que se relanza en el contexto precisamente del protestantismo. Y en ese sentido, él desde que sale de Sevilla y cuando llega a Ginebra ya habla con Calvino, planteando que él quiere traducir la Biblia completa al castellano y que quiere publicarla. Es decir, el proyecto ya está ahí, ya probablemente ha empezado. Ahora, él se va a Londres y se lleva ese proyecto y él está trabajando en Londres con algunos ayudantes, continúa traduciendo la Biblia. Incluso tiene un ayudante que la Inquisición capta para que haga de espía. En un momento determinado en Londres lo acusan de herético, los ultra ortodoxos calvinistas lo acusan de herético, de ser poco ortodoxo, ¿no? Y al mismo tiempo la Embajada Española organiza un complot para que sea acusado de homosexualidad. En ese marco, él decide huir de Londres, de Inglaterra, volver al continente, porque no quiere abandonar su proyecto y cree que si se queda lo van a encarcelar, se va a abrir un proceso y mientras se aclara todo, como finalmente se aclaró que todo era infundado, mientras se aclara todo, él no va a poder continuar con ese proyecto. Así que decide, con riesgo de su vida, salir de Inglaterra. Es más, le acompañará a su mujer, sabemos que por otros caminos, disfrazada de hombre, para poder obviar la vigilancia que la Inquisición española, en connivencia con Felipe II y la embajada, precisamente había puesto en todos los puertos. Sigue traduciendo. Estoy relatando todas las dificultades que él va a encontrar para llevar a buen puerto la publicación de la Biblia del Oso. Sigue traduciendo. Finalmente se preocupa no solo de traducir, sino de conseguir el dinero, por supuesto, conseguir el dinero para esa publicación. El dinero aparece, se reúne por de varias fuentes de las iglesias de Frankfurt y también de algunos conversos calvinistas, es decir, familias españolas pasadas de origen judío que se habían convertido al calvinismo y estaban viviendo en Amberes, en Frankfurt. Singularmente, intento no mencionar muchos nombres ni muchas fechas para no abrumarles, pero sí este personaje merece ser nombrado, Marcos Pérez. Consigue ese dinero y contrata a un impresor muy famoso, Oporino. Le da una parte del dinero, incluso le da una parte del manuscrito ya traducido, pero este impresor muere. Y al morir pierde el texto que le ha entregado y pierde el dinero. Tiene que volver a empezar. Vamos de nuevo a buscar recursos para esa impresión. Y tiene que buscar a un nuevo impresor que garantice la calidad de lo que él quiere hacer. Busca de nuevo a ese impresor, lo consigue de nuevo los fondos. Marcos Pérez vuelve a poner también dinero sobre la mesa y finalmente sí, la Biblia se publica, se edita, se publica en Basilea en 1569. Se publica en Basilea en 1569 y las prisas por imprimir hacen que Casiodoro no ha acabado todavía la traducción y tiene que acudir al Nuevo Testamento, está ya la parte final, a partir del libro de Santiago, tiene que acudir a el Nuevo Testamento que había publicado otro sevillano, Juan Pérez de Pineda, en París, y de alguna manera copiar la traducción de Pineda, aunque en realidad él va revisando, aunque sea un poco por encima. Las dificultades son muchas, pero y una vez publicada, ¿qué hacer con esa Biblia? Se habían editado 2.600 ejemplares.
qué hacer con esa Biblia. Porque el objetivo claro de Casiodoro de Reina es que esa Biblia llegara a España. Y muy pocos meses después, Felipe II y el Consejo de la Inquisición ya saben que esa Biblia está en circulación. Ordena a Felipe II que a su embajador en París que si detecta dónde está el traductor, inmediatamente lo encarcele y se ocupe de él. No sabemos ese ocuparse de él exactamente a qué se podría referir. Y por supuesto que intercepte todos los ejemplares. Como operación editorial fue una ruina. Todavía a principios del siglo XVII, la Biblia de Casiodoro, la Biblia del Oso, se hacía circular refrescándola, como decían los editores. Se le cambiaba la portada, se ponía el nuevo año, pero era el mismo texto, era la misma edición. Y seguía circulando, porque como empresa editorial no tuvo la salida que Casiodoro hubiera deseado. Así que las dificultades fueron muchas realmente. Profe, muchas gracias. Sí, es apasionante escucharla aquí. Que envidia con sus estudiantes que tienen que disfrutar de su clase permanentemente. Realmente estoy aquí muy concentrado y le agradezco por esa exposición de la vida de Casiodoro. Sin duda, podríamos quedar aquí mucho tiempo conversando acerca de su vida y de todo lo que tuvo que hacer. Mi siguiente pregunta tiene que ver con tal vez con esos detalles que en la investigación acerca de la vida de Casiodoro de Reina, que de pronto usted no esperaba descubrir, que de repente descubrió en su investigación y que le llamaron la atención, que de alguna manera son ese tipo de cosas que uno en las investigaciones de una biografía de la vida de alguien se descubre y que resultan resonando como en la mente y en el corazón de uno al investigarlo, y que son esas cosas que a veces motivan mucho la investigación. ¿Qué detalles o qué aspectos de la vida de Casiodoro fueron esos que usted descubrió y que podrían ser interesantes que nosotros conociéramos? Yo creo que lo que me parece más interesante es, en primer lugar, en conjunto, que es una vida compleja. Tenemos el semestre pasado hablaba con mis estudiantes, a los cuales les hice hacer un trabajo sobre Johann Sebastian Bach, y les di a leer un libro que era una biografía de las ideas y de la formación de Bach. Pero ese libro empezaba por el final de la vida de Bach y desde ese final iba desarrollando temáticas y aspectos originales del pensamiento poco conocido de Johann Sebastian Bach. Y mis alumnos me decían, es que esta no es una biografía normal, porque no empieza por el principio, en el año en el que nace. Y para ellos, de primer curso de universidad, eso era una sorpresa. Yo les subrayaba que hay muchas maneras de abordar la vida de un personaje al que biografías. En el caso de Casiodoro, yo elegí hacer un seguimiento cronológico porque se movía tanto en toda Europa que parecía que un lector que tuviera una línea cronológica como base para seguir a Casiodoro podía entender mejor al personaje que saltear o introducir elementos de su pensamiento de una manera más oblicua. Pero dicho esto, la vida de Casiodoro no es una vida sencilla, ni él es un personaje sencillo. Él también escapa a los clichés simplistas. Es decir, es verdad que es un monje jerónimo, observante en Santiponce, pero también es verdad que él se va a casar, que va a tener varios hijos. También es verdad que él va a simultanear la labor pastoral, por lo que yo creo que siempre tuvo cierta vocación, con la labor de la traducción. También es cierto que se movió en ambientes políticos donde actuó como mediador en varios encuentros religiosos. Por lo tanto, una persona con capacidad para el diálogo, una persona con cierta humildad
a la hora de escribir, a la hora de expresarse, pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando vive durante 8 años en la ciudad de Frankfurt, un hombre que construye una red de relaciones con espías e informantes centroeuropeos y que forma parte de esa red al servicio del príncipe de su ciudad, de Frankfurt, pero también de un calvinismo internacional que está muy pendiente de todos los acontecimientos diplomáticos internacionales que están ocurriendo en Europa. Por lo tanto, Casiodoro no lo podemos ver como, si me permiten la expresión por simplificar, como un pastorcillo de su iglesia humilde, dedicado, encerrado en su despacho, dedicado a traducir la Biblia y que no tuvo más trascendencia. Al contrario, existe esa realidad, pero también existe esa otra, la de un hombre capaz de construir una red, o al menos formar parte de una red de informantes, una red que tiene nodos de conexión en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos, en diferentes ciudades de Alemania. Y Casiodoro forma parte de esa realidad. Un hombre al que le gustan los libros, y le gustan tanto los libros que, por un lado, actúa como comprador para nutrir la biblioteca de su príncipe, el noble al frente del territorio de Frankfurt, pero también un hombre capaz de trabajar con un impresor importante de la misma ciudad de Frankfurt y introducirse en el comercio y la venta de esos libros. Frankfurt, para los que desconozcan esto, ustedes conocerán que ahora mismo, cada año, se celebra la Feria de Frankfurt, donde en esa feria se exponen libros, catálogos a nivel internacional. Bueno, pues en el siglo XVI eso ya funcionaba. Y los impresores, editores, libreros acudían a Frankfurt 1 o 2 veces al año y allí estaba Casiodoro con ese impresor. Entonces, yo más que una cosa en concreto, lo que diría es que lo interesante de Casiodoro es subrayar la complejidad de su personalidad y de su vida y no reducirla, no simplificarla a elementos, por ejemplo, puramente religiosos, sino vestirla y darle profundidad, teniendo en cuenta que era un hombre con más capacidades y que tuvo su importancia en el panorama de la época. Gracias, profe. Me hace usted pensar aquí en una anécdota jocosa y muy de nuestra época, de las redes internacionales de contacto sin WhatsApp. Oh, increíble, sin WhatsApp. Sin WhatsApp lo hicieron ellos y sí, conozco algo de que había una correspondencia entre todas las naciones europeas de la época. La gente se comunicaba mucho. A veces uno podría hacer casi que la comparación obscena de que más que ahora. De que hoy tenemos medios masivos de comunicación, pero nos comunicamos menos. Esa es una reflexión para otra tertulia. Quería hacerle una pregunta tal vez peluda, pero sé que es algo que es importante de lo que hablemos. Teniendo en cuenta este contexto del siglo XVI, la profundización en los estudios sobre el siglo XVI en el mundo de los historiadores, que los 2 últimos siglos ha sido con una profundidad particular y han mejorado definitivamente. ¿Cómo concebir entonces esa noción tal vez compleja, tal vez muy importante para un cristiano practicante de herejía? ¿Cómo debe entenderse, según esa evidencia del siglo XVI, la noción de herejía y cómo aplica para nosotros? ¿Qué cuidados, qué peligros, qué aciertos se derivan de allí? ¿Qué nos puede contar usted, profe? Bueno, lo que yo puedo contar sobre esta cuestión. Bueno, en primer lugar, una apreciación respecto a lo que comentabas antes. Los historiadores hablamos precisamente de que en Europa existió en los siglos XVI y XVII una república de las letras. Es decir,
una comunidad intelectual que se ponía en contacto a través de una correspondencia abrumadora. Sabemos que Erasmo de Róterdam escribió, se cuentan por miles sus cartas, pero no solo eso, también correspondencia, estancias, visitas, circuitos de contacto de unos y otros. Además, circuitos de contactos de unos y otros que lo más interesante es que estaban unidos por una curiosidad y un interés intelectual que salvaba las barreras confesionales en muchas ocasiones, aunque esto no se pudiera decir muy abiertamente, pero es muy, muy interesante. Bien, hablamos del tema de la herejía. Bueno, es un tema bastante conocido, manoseado, no sé si esta expresión ustedes me la entienden, ¿no? Manoseado, pero poco reflexionado, me parece a mí. La palabra herejía a lo largo de la historia se ha ido llenando de connotaciones negativas, porque en origen no tenía un valor negativo. Herejía en griego, en latín, las palabras que se utilizan tienen la connotación de opción y elección. En el diálogo es necesario siempre que haya por lo menos dos opciones para poder mantener un diálogo sobre puntos de vista. Esa elección, esa opción era vista como algo positivo, por ejemplo, por Platón. Ahora, cuando llegamos, por ejemplo, a la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, les dice, bueno, veo que entre vosotros hay disensiones, ahí no estáis siempre de acuerdo. Y ya ahí Pablo introduce un elemento negativo. Pero luego esa idea negativa del que piensa diferente se va a generalizar en los siglos II y III en el Imperio Romano, no solo en el cristianismo, sino también en el judaísmo, por ejemplo, que también asumen esa palabra herejía. Ahora, ¿qué se entiende por herejía en el siglo XVI? Bueno, vamos al Manual de los Inquisidores de Nicolau Eymerich, catalán, y vamos a ver también lo que dice un glosador de Eymerich que coge el manual medieval y en 1578 lo matiza, lo reactualiza en una edición nueva. ¿Y qué va a decir de la noción de herejía? Bueno, pues va a decir, en su primitiva acepción, el concepto de herejía no tenía nada de infamante. Eran herejes los que simplemente reivindicaban una escuela filosófica. Pero hoy, a la altura de 1578, el término es odioso e infame, pues designa a los que creen o enseñan cosas contrarias a la fe de Cristo y de su Iglesia. A la fe de Cristo y de su Iglesia. Hay herejía y hay secta cuando hay comprensión o interpretación del Evangelio no conforme a la comprensión y a la interpretación tradicionalmente defendida por la Iglesia Católica. Eso es la herejía para los católicos en el XVI, pero podríamos preguntarnos, ¿y qué fue la herejía para los protestantes en el XVI? Y, por ejemplo, herejía para los protestantes en el XVI fueron los anabaptistas o fueron los antitrinitarios, los que negaban la doctrina de la Trinidad. La cuestión de la herejía lo que nos sitúa en un escenario muy interesante y que tiene directamente que ver con el concepto de tolerancia religiosa. Tolerancia religiosa. Y aquí es donde hubo un debate muy importante en el siglo XVI, primero con los humanistas y después en el marco propiamente de la Reforma.
Ya un historiador norteamericano, Roland Bainton, habló de que hay un texto bíblico que es esencial en este debate sobre la tolerancia religiosa. Un debate que tiene que ver con: ¿se deben castigar a los herejes corporalmente? En las iglesias, tradicionalmente, se había utilizado la excomunión como forma de sacar al creyente con pensamiento erróneo, sacarlo de la comunidad, la idea de hacerlo temporalmente o la idea de hacerlo de manera definitiva. Pero en el momento en que el poder político y el poder religioso formaban una unidad, no se podía sacar al hereje de la comunidad. Así que, ¿cómo debe ser tratado el hereje? ¿Cómo hay que tratar al hereje? Bueno, las inquisiciones se crean, la Inquisición apostólica romana se crea ya en el siglo XIII, luego surgirán las inquisiciones nacionales, la española, la portuguesa, se refunda la romana, y son instituciones dotadas de un aparato jurídico para perseguir al hereje y que va a legitimar, con todo ese aparato jurídico que empieza fundándose en este manual de los inquisidores y muchos otros que vendrán, cómo hay que tratar la disidencia religiosa hasta sus últimas consecuencias. La última consecuencia, la condena a muerte y la muerte en la hoguera. Pero dentro del catolicismo ya surgieron voces que planteaban que matar a un hombre es matar a un hombre, no es defender una idea. Matar a un hombre es matar a un hombre, no es defender una idea. Lo dijo Sebastián de Castiglione, quizá el mejor discípulo de Erasmo de Róterdam. ¿Qué debemos hacer? Uno de los textos que estudió Roland Bainton, como les decía, este autor norteamericano, que fue un poco la piedra de toque de este debate, es la parábola del trigo y la cizaña. No hace falta que a mis alumnos les explico la parábola para que entiendan bien. En este caso es absolutamente innecesario. Porque la parábola dice muy claramente que hay que dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta que venga el Señor del campo. San Agustín, San Juan Crisóstomo, por ejemplo, también defendieron esa lectura literal. Pero Santo Tomás de Aquino se planteó lo siguiente: ¿qué pasa si podemos quitar la cizaña sin perjudicar al trigo? ¿No sería mejor si es posible hacer eso? Porque al fin y al cabo, entonces el trigo puede crecer sano, fuerte, sin malas hierbas, ¿no? ¿No sería mejor hacer eso? Dirá Tomás de Aquino. Y esa lectura gustó muy especialmente a los inquisidores de la época, por supuesto. Si es posible, si hay un procedimiento jurídico que da garantías para poder extirpar la cizaña, podemos incluso ayudar a Dios a que el trigo crezca sano. Ahí está el fundamento bíblico. No solo ahí, sino que varios manuales de Inquisición empezaban sus discursos subrayando que el primer inquisidor fue Dios mismo. Los inquisidores lo único que hacían era imitar, seguir, ser auténticos discípulos de Dios mismo, porque Dios en el jardín del Edén, cuando se encuentra a Adán, él ya sabe que Adán ha cometido un pecado, ya sabe que ha desobedecido. Pero, ¿por qué le pregunta? ¿Qué has hecho? Le está interrogando. ¿Y qué hacen los inquisidores al fin y al cabo? Sino interrogar para sacar la verdad del pecador.
Eso ocurre en el mundo católico, pero ¿y en el mundo protestante? Porque en el mundo protestante también van a morir condenados a muerte anabaptistas y antitrinitarios. El polémico caso Servet, que puede planear sobre la mente de algunos de ustedes, sería un caso. Servet es un antitrinitario que fue quemado en efigie, es decir, su estatua se quemó por la Inquisición francesa mientras él huía, y cuando llega a Ginebra no debía haberse detenido en la ciudad porque sabía lo que iba a pasar. Lo detienen y efectivamente después de un proceso es condenado a muerte y Calvino firma la condena de muerte. Así que la herejía y la intolerancia forman parte de este siglo XVI. Con todo, hubo algunas voces que se levantaron para defender un tipo de tolerancia religiosa radical. Les he mencionado a Sebastián de Castiglione, este discípulo de Erasmo de Rotterdam. Se ha dicho que en la época, más que en la época, nosotros conocemos 3 acepciones de la palabra tolerancia. La primera acepción tiene que ver con la concesión de una gracia, de una indulgencia, de un poder superior sobre sus súbditos. Por ejemplo, todavía hoy, en Semana Santa, el monarca español firma unos indultos para liberar a algunos presos. Es una antigua tradición que en realidad es muy general en muchos países. Eso es una tolerancia que tiene que ver con gracia, con dar gracia, con otorgar indulgencia. Hay una segunda acepción para tolerancia. La segunda acepción tiene que ver con soportar, soportar aquello que no se puede cambiar hasta que sea posible hacerlo, hasta que la correlación de fuerzas permita un cambio de la situación. De hecho, nosotros todavía utilizamos la palabra tolerar en ese sentido, ¿no? Tengo un vecino que me está molestando mucho, pero lo tolero hasta que, en fin, o él se vaya o me vaya yo o pueda hablar, o es también esa acepción. En la época, la idea de tolerancia vinculada a soportar estaba muy generalizada. En Francia, en 1598, se firmó un edicto que dio tolerancia a los calvinistas franceses, porque el monarca de aquel momento, que se llamaba Enrique IV, quería que hubiera tolerancia total y absoluta en Francia. No, porque hacía 40 años que tenían guerras de religión, estaban exhaustos y no había manera de salir de aquella situación. Y si continuaba la guerra civil, Francia quedaría completamente destruida. Así que el edicto de tolerancia de 1598, conocido como Edicto de Nantes, es el ejemplo paradigmático de esa tolerancia que soporta hasta que cambien las circunstancias. Y de hecho, apenas 100 años después, ese edicto de tolerancia fue suprimido. Y Francia, que durante casi 100 años había sido un país con 2 confesiones religiosas, a pesar de muchas dificultades, no con una convivencia pacífica, volvió a tener solo una fe, que era la fe católica. Pero hay una tercera acepción de tolerancia, y la tercera acepción pasa por el respeto del otro, el respeto a la identidad, a las palabras y a las ideas del otro, que no quiere decir que no haya que arbitrar mecanismos de convivencia, pero siempre desde ese respeto. Bien, en el siglo XVI muy pocas personas defendían esa tercera acepción, que es la que nosotros aceptaríamos como la propia de nuestro tiempo, al menos en teoría. Al menos en teoría. Aquí una nota de ironía y podemos después hablar sobre esto. Pero sin duda, Casiodoro de Reina se sitúa en la estela de los tolerantes excepcionales.
de los que piensan que por supuesto que puede haber herejía. Pero ¿qué es la herejía? Y aquí es donde Casiodoro aporta, siguiendo a Erasmo, siguiendo a Castiglione, aporta ese énfasis en que los ultraortodoxos, calvinistas, luteranos, católicos, defienden un marco de dogma muy amplio. Un marco de dogma muy amplio. ¿Y qué va a defender? ¿Qué van a defender estos tolerantes? Lo que van a decir es que en realidad, si ponemos el foco sobre todos esos dogmas en ese marco tan amplio, nos daremos cuenta que una distinción clara de lo que dice la Biblia sobre ese tipo de cosas lo tenemos para apenas un pequeño conjunto. Es decir, la Biblia habla claramente, dirá Casiodoro, dirá Erasmo, la Biblia habla claramente de algunas cosas, pero son pocas. Y en cambio, hay muchas otras cosas que están sujetas a interpretación. Y si están sujetas a interpretación, son opinables. Y si son opinables, merecen todo nuestro respeto. Es decir, Erasmo, Castiglione, Casiodoro de Reina estaban diciendo, el mundo es rico, es variado, hay multitud de opiniones sobre muchas cosas, también sobre cosas que tienen que ver con las formas en que se organiza la Iglesia, la disciplina eclesiástica, cuestiones de ética, enfoques hermenéuticos. Todo eso es muy variado y está sujeto a una opinión fundamentada. Pero como la Biblia no es clara, podemos aceptar la opinión del otro y podemos aprender a convivir con el otro. Porque en definitiva, lo que importa, dirá Casiodoro, lo que importa es que sobre todas las cosas reine el amor. He ido moviéndome entre herejía, tolerancia, pero creo que el cuadro es complejo, pero desde mi punto de vista interesante, muy interesante, porque tiene además muchas lecturas. Gracias, profesora. Pues, espectacular esta explicación que nos hace. Al menos yo, Lucas Peláez, hablo por mí. Quedo muy a gusto. Ahorita los hermanos dirán si hay que quemar a la profesora Doris o no. Pero, posiblemente sí. Le cedo la palabra y la pregunta a mi hermano Giovanni. Hermano Giovanni, adelante. Bueno, profe, muchísimas gracias. Tremenda explicación. Bueno, yo tenía una pregunta, pero me gustaría hacer dos. Espero no extender demasiado. Lo primero es uno de los temas de los que más se ha debatido acerca de Casiodoro de Reina era su filiación doctrinal. O sea, muchos calvinistas lo reclaman como suyo, los anabaptistas también. Incluso algunos lo han tildado, creo, hasta donde sea unitario. Me gustaría preguntarle en relación a su relación con Calvino. Yo pues tengo claro que él llegó, fue su primer puerto de llegada pues fuera de España, tal vez con mucha ilusión llegó a la ciudad, pero si hay un periodo como de desencanto de Casiodoro, tanto de Ginebra, y supongo que claramente Calvino tuvo que ver en eso. No sé si dentro de su investigación hay algo sobre ese tema. Yo soy calvinista, pero no adoro a Calvino. Sé que hay muchos errores en su vida y no fue un hombre perfecto para nada, pero sí me gustaría conocer un poco ese aspecto de la vida de Casiodoro en su relación con Calvino. Y la segunda pregunta tiene que ver con de qué formas usted, profe, cree que los creyentes de hoy o los cristianos de hoy, sobre todo los protestantes, de alguna manera somos injustos con la labor y con el legado de Casiodoro. Y como nota final me recordó, hablando de Enrique IV, el rey francés,
de la famosa frase de París bien vale una misa. Recordó esa interesante frase. Sí, tomo nota para no olvidarme de nada. Muy bien. En cuanto a su filiación doctrinal, gracias Giovanni, porque creo que has señalado muy bien una de las polémicas más importantes que tuvo Casiodoro en vida y que le ha perseguido después, ¿no? Como tú has subrayado, muchos han querido apropiarse de su figura, o los que no han querido apropiarse de su figura directamente lo han llamado hipócrita, ¿no? Por esa facilidad para pasar de un lado a otro. Yo particularmente pienso respecto a su filiación doctrinal que a él, precisamente porque defendió esta idea de que los dogmas realmente claros en la Biblia, que nacían de la Biblia, eran pocos y había muchas cosas opinables, él tenía una flexibilidad importante, incluso en su lenguaje, una flexibilidad que buscaba poder encajar lo más posible con unos y con otros. En ese sentido es un hombre como de tierra media, es un hombre que quiere moverse voluntariamente en cierta frontera para incorporar por un lado y por otro a los luteranos moderados, a los calvinistas moderados, para generar una corriente de consenso. Y yo creo que eso es importante tenerlo presente. No creo que podamos hablar, cuando pensamos en estas personas, que son, como diríamos, terceristas o proponedores de terceras vías de consenso entre opciones encontradas, ¿no? Yo creo que precisamente los que buscan estas terceras vías son los que reciben, digamos, más acritud de los extremos, y los que más les cuesta mantenerse, porque precisamente tienen que estar elaborando continuamente un discurso que a ojos de unos es totalmente ambiguo, a ojos de otros es directamente un discurso con poco fundamento. Es decir, estas vías de consenso reciben críticas de unos y de otros, y es muy difícil mantenerse ahí. Desde ese punto de vista, yo creo que a Casiodoro merece no esas críticas, sino una consideración a su capacidad para actuar como mediador entre unos y otros. Y realmente su red de relaciones y su correspondencia nos habla de cómo podía relacionarse con luteranos, con calvinistas, incluso con católicos o con anglicanos, de una manera natural, sin tener que apelar a un perfil confesional muy ultraortodoxo. Por un lado, la relación con Calvino. Yo creo que la relación con Calvino fue tensa, pero sobre todo fue tensa con la mano derecha de Calvino, con Teodoro Beza. Yo creo que él es realmente el protagonista de esa confrontación, porque incluso en las cartas entre Casiodoro y Beza que tenemos, ¿no? Beza, que nunca quiso, Beza veía a los españoles y a los italianos, los veía como directamente marranos, es decir, es la palabra, ¿no?, que se utilizaba para definir a los convertidos del judaísmo. Pues él los veía personas contaminadas de judaísmo y llenas de reflexiones que a Teodoro Beza le parecían ínfulas filosóficas, ¿no?, abstracciones y ganas de discutir, cuando las cosas para él estaban muy claras y había que pasar por donde había que pasar.
para que nos hagamos una idea, Beza decía que qué había aportado España a Europa y al mundo intelectual, y entonces citaba a Servet y a Ignacio de Loyola como dos personas representativas, ¿no?, de esta idea de estos españoles de orígenes poco claros, más bien oscuros, orígenes étnicos oscuros, y además dados a mucha especulación y excesiva creatividad para su gusto. Las relaciones fueron muy tensas, como sabemos, y de hecho es Teodoro Beza el que está detrás de buena parte de las dificultades que encontró Casiodoro para ejercer el pastorado tanto en Londres como en Amberes, como en Frankfurt. Otra cuestión es la decepción de Casiodoro, porque hay que entender la complejidad del momento. Casiodoro sale de Sevilla, sale por piernas porque sabe que la Inquisición va a caer sobre el monasterio de Santiponce de Sevilla. Se conjura con otros hermanos monjes para huir y encontrarse en Ginebra, y cree que en Ginebra va a encontrar la Nueva Jerusalén, va a encontrar un espacio en el que va a poder vivir en libertad. Pero lo que encuentra en Ginebra son unos púlpitos donde los predicadores se suben a predicar en contra del catolicismo, donde los predicadores se suben a predicar en contra del luteranismo, donde los predicadores no, eso lo dice Casiodoro, no me lo estoy inventando, no encuentra él una ciudad donde se esté construyendo algo por sí misma, sino que lo que encuentra es una ciudad en la que se predica en contra de todo aquello que Casiodoro ha dejado atrás. Y Casiodoro, claro, que quería la reforma de la Iglesia, que no se produjo, del catolicismo, que no se produjo, pero él había dejado a muchos de sus amigos, a muchos de sus familiares en ese territorio. Y todo lo que oye es precisamente una predicación de confrontación. Por eso él dirá: yo he oído en Sevilla sermones más inspiradores que lo que estoy escuchando en Ginebra. Por un lado. Y por otro lado, él tiene una profunda decepción cuando llega y se entera de lo que ha ocurrido con Servet. Porque él, que no fue, desde mi punto de vista, no fue antitrinitario, y de hecho su comentario a la epístola de Juan precisamente se subraya muy claramente eso, que es bastante posterior. Él no era antitrinitario, pero desde luego estaba en contra de que se condenara a nadie a muerte por sus ideas, porque él venía de la experiencia de la Inquisición. Él sabía de qué se estaba hablando. Y lo que hizo fue meditar sobre lo que le había ocurrido a Servet y conectar con los círculos críticos con Calvino por esa decisión y por esa actuación. Así que la relación no fue muy positiva. Y la segunda pregunta que me hacías es sobre la memoria de Casiodoro de Reina. Bueno, es realmente triste que no se haya valorado adecuadamente la figura de este personaje y cómo fue un hombre que se movió entre dos o tres objetivos que le movieron en la vida. Uno fue precisamente poner el texto bíblico en castellano lo más fiel posible en las manos de los españoles y, por supuesto, de todos los cristianos de lengua española, porque él hace referencias a las Indias también después. Entonces, no es un personaje fácil
precisamente por lo que tú comentabas, Giovanni, esta posición de mediador entre unos y otros hace que sea incluso un personaje incómodo, ni totalmente luterano, ni totalmente calvinista, ni totalmente... no encaja, digamos, con las ortodoxias, y su vida precisamente de movimiento de frontera hace que difícilmente pueda ser apropiado solo por un grupo. Esa complejidad disuade de acercarse a él. Hay otro elemento a tener en cuenta. Él traduce la Biblia y la publica, pero la publica, digamos, con un formato católico. Tendrá que ser después Cipriano de Valera el que organiza la Biblia del Oso, que ahora será la Biblia del Cántaro, la organiza según el estilo protestante. Entonces, nosotros leemos nuestras Biblias, la Reina Valera, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿qué papel tuvo uno y qué papel tuvo otro? Pero al final lo que queda es que el producto final es lo más parecido a lo que nosotros podamos tener. Entonces, creo que no es una figura fácil para aprender, para apropiar, y desde luego no es escurridiza en cuanto a su afiliación confesional. Y como no es fácil y en general se huye de lo complejo, pues ahí queda oscurecido Casiodoro de Reina. Muchas gracias, profesora o doctor. ¿Usted me dice cómo prefiere que la llame? Le doy el paso entonces a mi hermano. ¿Okay? Profesora, está bien. Excelente. Adelante, Lucas. Muchas gracias, Josa. Profe, gracias por esta respuesta. Y siguiendo la línea, es indispensable hacer la pregunta de, teniendo en cuenta ese mundo en que se movió Casiodoro, un mundo donde, digámoslo así, de las instituciones más icónicas de su época es la Inquisición española, también teniendo en cuenta, usted que lo mencionó ese concepto, pero nunca lo había oído aplicar de la manera que usted lo aplicó, de la leyenda negra. Siempre había entendido que la leyenda negra era esa exageración del modelo de conquista española en América y que se los ponía como los malos y a los británicos como los buenos. Y eso tenía yo entendido por leyenda negra. Pero mi pregunta va en este sentido. Usted mencionó en la conversación previa a esta reunión un concepto que me pareció fascinante y quisiera escuchar que nos contara al respecto de la Inquisición como un peligro o una tentación permanente. Porque podemos ver hoy en día como cristianos del siglo XXI que ya superamos eso, que ya eso no puede volver a pasar, pero vos tocabas un punto que lo he notado muy palpable. Y puedo hablar un poco de las actividades en las que se mueve la Escuela de Alejandría, en la que nos hemos movido varias de las personas, inclusive aquí presentes en nuestras actividades con la Sociedad Bíblica Iberoamericana, donde ese fantasma no lo vemos tan lejos. Entonces, me gustaría escuchar tu pensamiento y lo que tengas que aportarnos en este aspecto que nos parece, al menos a mí, me parece bien importante. Adelante, profesor. Muy bien. Sí, en primer lugar una previa. Es verdad que hablamos de la Inquisición española como referente, pero yo he querido también plasmar en el libro que ciertamente cuando hablamos de Inquisición, hablamos de una estructura burocrática, una estructura jurídica, una estructura también político-religiosa, y que eso se asocia con la Inquisición española, que aunque además hubo otras inquisiciones, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición portuguesa o la Inquisición romana. Pero yo quisiera subrayar que en el libro, a lo largo de la vida de Casiodoro de Reina, hay varios momentos en los que él plantea que el trato
el trato que recibe de esos sectores ultraortodoxos, luteranos o calvinistas, a él le parece más grave que la propia Inquisición española. Es decir, él compara y viene a plantear que hay momentos en los que esas inquisiciones que no tienen una estructura como tenían las inquisiciones católicas, tienen una incidencia y un peso muy grande sobre su vida y sobre la vida de todos los que eran partidarios de terceras vías o tenían algún grado de disidencia respecto a esa ortodoxia. Esto me parece importante y conecto precisamente con lo que Lucas decía. Es decir, la Inquisición de los siglos finales del XV, XVI, XVII, XVIII, estamos hablando de una estructura que efectivamente era un peligro. Pero cuando nosotros vamos a cualquier colectivo, no solo religioso, también político, los partidos políticos también puede ocurrir esto, que define una doxa, un dogma, sea político o sea religioso, esa definición del dogma automáticamente va a dejar fuera a personas que se convierten en disidentes. Y si no las deja fuera, si las integra, al mismo tiempo, la tentación de perseguirlos, la tentación de perseguir estas ideas alternativas, la tentación de actuar contra los que no comulgan 100% con la autoridad del poder, es una tentación bien real, bien real. De nuevo nos situamos en el planteamiento de Casiodoro de Reina. Ese dogma, sea político o religioso, es un dogma muy extenso o se reduce a algunos elementos. ¿Qué grado de militancia se exige? ¿Qué grado de beligerancia se exige? ¿Qué marco conceptual está marcando, está definiendo ese dogma, sea político o sea religioso? La tentación de que, por ejemplo, en contextos de miedo, en contextos de inseguridad, surjan inquisidores es muy grande. Y en nuestro tiempo, en nuestra época, además, es muy fácil desarrollar procedimientos y mecanismos inquisitorios. Es decir, perseguir a las personas. Las redes sociales pueden ser muy buenas en algunas cosas y un instrumento terrible en otras, ¿no? Perseguir a los otros, investigarlos, sacar a la luz los trapos sucios, presionarlos con esos trapos sucios, condenarlos al silencio. La Inquisición condenaba a muerte en la hoguera, mucho menos de lo que la leyenda negra dice, sin ánimo de querer minusvalorar el impacto terrible de su actuación, pero hay muchas otras formas de condenar a las personas, por ejemplo, en las hogueras del silencio. Es una tentación permanente de cualquier ortodoxia, insisto, no quiero centrarla en el cristianismo porque sería, me parece, muy parcial. Cualquier ortodoxia, incluso ideológica, política. Y eso hay algo que hay que tener en cuenta, sobre todo desde un punto de vista personal. Uno, para no jalear a los inquisidores que puedan rodearnos. Dos, para no ser nosotros mismos inquisidores de nadie. Y en tercer lugar, para ser muy conscientes de cómo utilizamos nuestros medios, nuestras redes sociales, para no contribuir a quemar a nadie en hogueras de silencio o en hogueras de difamación. Y esto me parece importante. Bueno, creo que quien toma la conversación es Lucas, pero bueno, yo quiero agradecerle a la profesora Doris y tremendo tiempo el que pasamos esta tarde y podríamos quedarnos aquí el resto de la tarde conversando. Yo le quiero agradecer sinceramente, ha sido muy edificante este tiempo.
Muchas gracias. Dios le bendiga, profesora Doris. Profe, muchas gracias. Pone usted asuntos que merecen una reflexión justa. Ese asunto de la Inquisición invisible parece un chiste, pero es un peligro muy real. Y más para todo el cuerpo de creyentes. Y tenemos que cuidarnos porque muchas veces satanizamos al verdugo de allá, al inquisidor, vemos, digámoslo así, el Torquemada lo vemos allá. Y tal vez el Torquemada está aquí y no hemos caído en cuenta. A veces con proferir palabras, juzgar el trabajo, aún el trabajo cristiano de otros. Porque yo he encontrado en internet, seguramente en las redes sociales todo lo hemos visto, proclamas, memes y mensajes muy fuertes, a veces sin un conocimiento profundo. Una cosa que siempre le he dicho yo en lo personal a mis alumnos, que es que siempre será más fácil satanizar que estudiar. Es que estudiar a fondo y conocer es complejo. Hacerse siquiera un juicio panorámico es complejo, no es tan fácil. ¿Cuántas horas de archivo te pudiste haber gastado, profe? ¿Cuántas horas de archivo y de lectura te tuviste que haber gastado para compartirnos este ratico de preguntas y respuestas? Yo puedo decir algo en mi experiencia como historiador. Para escribir una página, lo que llamamos una carta, una 4, un historiador tiene que haber leído mínimo 100 páginas, mínimo. Para escribir una, hay otros que se quedan con los artículos de Wikipedia, pero esa es otra historia. Profe, le cedemos el lugar a las preguntas de nuestro público. Esta sección le corresponde a mi hermano Joshua. Joshua, adelante, coordina tú y dirige la participación del público. Gracias. Vuelvo contigo en un rato. Excelente, hermano Lucas, no pasa nada. Ok. Bueno, ahorita tuvimos unos ligeros problemas de señal. No sé si me están escuchando bien mis hermanos. Sí, ahora sí. No sé si la profesora me escucha bien. Perfecto. Bueno, voy con las preguntas que nos han dejado nuestra audiencia aquí en el chat por orden. La primera fue de nuestra hermana Natalie Blanco. Pregunta, ¿qué nos puede contar, profesora, sobre Julianillo? O sea, el personaje histórico Julianillo. Sí. Bueno, Julián Hernández es un personaje muy atractivo que incluso ha merecido entrar en las páginas de la literatura. Yo les recomiendo mucho el libro de Miguel Delibes, El hereje, que realmente pueden disfrutar para reconstruir, en este caso, los grupos de protestantes españoles de Castilla en Valladolid, pero en el que también aparece Julianillo. Julianillo está muy vinculado a Sevilla, está vinculado a Valladolid, está vinculado a Aragón y a Ginebra. Es un personaje muy interesante, colaboró como impresor con otro de los primeros exiliados, Juan Pérez de Pineda, y lo más interesante de él es que se aprestó a contribuir de una manera muy poderosa a unir los diferentes grupos que había en la península, que estaban, algunos de sus miembros ya eran protestantes y otros estaban de alguna manera en proceso de elaboración de su propia disidencia. Julianillo se encargó de llevar libros, al menos en 2 o 3 ocasiones, pero no solo de llevar libros, sino también cartas, también dinero de apoyo, y poner en contacto a esos grupos. Luego, en realidad, es un personaje que no aguantó la presión de la Inquisición y a los pocos días de estar encarcelado cantó de plano todo lo que sabía, ¿no? Y finalmente murió en la hoguera. Pero es un personaje muy interesante de esta galería de personajes. Casiodoro de Reina, desde un cierto punto de vista, podríamos decir que tiene una experiencia vital muy interesante porque viaja por toda Europa, pero el estudio de estos grupos peninsulares es interesante porque
ver en esos años cómo se relacionan, qué círculos constituyen entre ellos, cómo pasan, cómo se hablan, qué textos utilizan, cuál es el doble lenguaje que hacen servir. Todo eso hace de estos grupos una especie de galería de personajes, a cual más interesante. Por ejemplo, hay mucha participación de mujeres. Y esto es realmente interesante. De los procesados estamos hablando casi de un 50-60% de mujeres implicadas. Y esto creo que incluso hay que investigarlo más. Ok, muchas gracias por la respuesta. Hay una pregunta conectada que sería prudente hacerla de una vez, que es si a través de Julianillo fue que Casiodoro accedió al texto. Es una pregunta, me imagino, muy puntual con respecto a él. Sí, lo que pasa es que no entiendo la pregunta. No sé si Natalie nos lo puede aclarar. Es decir, cuando accede a qué texto. Asumo al texto bíblico. A No, ver, sí, no sé si ella está contestando. no, los últimos escritos de ella fueron más adelante en la conversación. Esa fue la pregunta de ella, si la hermana Natalie. Natalie, por favor, ¿crees que puedas colocar un poquito más de claridad con tu pregunta? Mientras creo que podemos responder la de un hermano. Bueno, dice, hace varios años alguien dijo que la Biblia Reina y Valera la habían cambiado más de 21 versículos, pero yo creo que esta pregunta está más relacionada a la crítica textual. No sé si domina algo de esa área, profesora. Bueno, yo no soy filóloga, soy historiadora y respeto mucho el trabajo de los filólogos. Ahora bien, yo me preguntaría exactamente qué quiere decir haber cambiado y con respecto a qué. Claro, no, me imagino yo. Porque fundamentalmente, cuando hablamos de la Biblia del Oso, que es la que imprime Casiodoro, él va a utilizar textos originales disponibles en sus manos. Él tiene conocimientos básicos de hebreo y de griego y, por supuesto, de latín. Y con la información disponible, él va a utilizar instrumentos filológicos que le permiten acercarse a los textos originales de una manera bastante directa y sobre todo eligiendo un método de traducción, que es un método de traducción que no es literal del hebreo, pero tampoco es simbólico metafórico, sino que quiere acercarse al sentido práctico real de lo que dicen las palabras. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta de si han cambiado más de 21.000 versículos, tendríamos que hablar, uno, de qué versión estamos hablando, porque Reina Valera, ¿no? Habría que precisar un poco más. Si hablamos propiamente de la Biblia del Oso, el proceso de confección de esa traducción lo tenemos bastante claro y sabemos cuáles fueron sus fuentes. Claro, por supuesto. Muchas gracias. La verdad es que sí, es una pregunta que muy puntualmente habría que hacérsela más a un filólogo, a un crítico textual que se vería en cuanto a la versión, en dado caso, ¿no? La hermana Natalie comenta que su pregunta tenía que ver en cuanto al texto sin traducir, es decir, que si mediante Julianillo Casiodoro accedió al texto, supongamos, griego base, Sí. a su material de trabajo. Sí, muy bien. Aquí los filólogos me podrán ayudar más, ¿vale? Pero yo les digo, no lo creo. Las fuentes que dice Casiodoro que ha utilizado es la Biblia de Ferrara de 1553, que es una Biblia que solo tiene el Antiguo Testamento, se ha publicado en Italia y es una Biblia que se ha publicado directamente del hebreo por judíos que han hecho ese proyecto. Él tiene esa fuente primaria. Luego también tiene una Biblia, una traducción de Sant Espagnino, que es la que utiliza de manera bastante aproximada y que tiene un papel muy importante también en la traducción del hebreo. Va a utilizar el Nuevo Testamento latín y griego de Erasmo de Rotterdam, también, y esas van a ser sus fuentes principales. Y también en el Nuevo Testamento la propia traducción que había hecho Juan Pérez de Pineda.
todos esos textos, la Biblia de Ferrara no creo que era un producto realmente caro, no creo que él la viera en Sevilla. Lo que sí que pienso es que tuvo acceso a textos de los reformadores, a comentarios bíblicos de los reformadores, que sí llevó Julianillo a Sevilla, que sabemos que llegaron efectivamente a Sevilla. Y fue en Sevilla, y en el contexto, hay otra pregunta ahí, y ya me adelanto. Fernando de Jesús, cuando pregunta, ¿no? En su periodo como monje fue miembro de la Orden de Jerónimo, el primer traductor de la Biblia a un idioma vulgar. ¿Hasta qué punto pudo haber influido esto en el ánimo de Casiodoro a iniciar la empresa de traducción de la Biblia completa? Yo creo que lo que influyó aquí, y aquí sí que en Sevilla, es donde creo que ya él encuentra el gusto por la palabra, por la Biblia, por entender el texto, por extraer su sentido profundo. La Vulgata, que era la que había traducido, era la traducción latina de San Jerónimo, la Vulgata ni siquiera existía en ese momento, no existió hasta después de Trento y se tuvo que elaborar todavía unas décadas después. No existía una Vulgata con una única versión, sino que se habían hecho ediciones de la Vulgata que tenían incluso variaciones entre ellas. El texto de la Vulgata tuvo que ser depurado después del Concilio de Trento. Entonces, lo que él tiene en Sevilla es, creo yo, lo que descubre en Sevilla es un amor por la Biblia y por entender la Biblia y por estrujarla, si me permiten, ¿no? Masticarla hasta sacarle todo el jugo, ¿no? Para poder vivirla. Eso sí creo yo que ya estaba en Sevilla y que está en su vocación de Jerónimo. Ok, gracias por la respuesta, excelente. Puntualmente, la siguiente pregunta me interesa bastante, es del hermano José Coronel. Lo escribió con bastante, vamos a decirlo así, ánimo. Dice, escribió Casiodoro de Reina, me imagino salvando no mencionar a Valera en este caso, libros relacionados con la Biblia antes y después de traducir la Biblia. Sí, él escribió un comentario al libro de Juan y también un comentario a los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Desgraciadamente tenemos muy pocos textos. Es una cosa que me preguntaban antes qué me había interesado de la vida de Casiodoro de Reina. Y yo podría decir que en realidad también lo que me ha interesado son algunas ausencias, ¿no? ¿Por qué un hombre que amaba tanto este libro publicó tan poco sobre él? ¿Por qué no publicó más comentarios bíblicos? Y quizá la clave está ahí, cuando él publica este comentario al Evangelio de Juan y los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, dice en el prefacio que tiene más cosas escritas, pero que las va a guardar en el cajón para ver cómo el público acoge esto que ahora va a publicar. No sabemos cómo lo acogió, pero desde luego no tenemos más textos, por lo menos de momento. No tenemos más textos de Casiodoro de Reina. Esperaremos a ver si las investigaciones que, por ejemplo, Carlos Gili sigue haciendo en archivos recónditos de Europa ofrecen alguna sorpresa algún día. Excelente. Muchas gracias, profesora. Bien, la siguiente pregunta, para ir avanzando. Ajá. Creo que esta pregunta está relacionada de Ruth Fuentes. Habrá sido la persona que preguntó lo de que si habían cambiado más de 21 versículos. Decía que la Biblia Casiodoro de Reina y Valera tiene varios errores. Me imagino que está relacionado con el aspecto crítico textual, que no vendría el caso aquí en la pregunta. La pregunta de la hermana Elizabeth Fusham está bastante interesante. Dice, gracias doctora por su nutrida información. Tengo una pregunta. En el prólogo de la Biblia del Oso, Casiodoro lamenta la poca ayuda recibida de hermanos doctos para la labor de traducción.
¿Encontró alguna información sobre esto en sus investigaciones? Un saludo. Pues la verdad es que no. Yo creo que no es que lamente la poca ayuda de hermanos doctos para la labor de traducción, sino que en realidad lo que echó a faltar es un poco más de apoyo en cuanto a recursos y facilidades para hacer la impresión, porque se le ofrecieron varios compañeros, Antonio del Corro y Pérez de Pineda, se ofrecieron a echarle una mano en la revisión del texto, pero parece que no hubo oportunidad de que se pudiera colaborar. No es porque no quisieran ellos, sino porque las circunstancias no lo facilitaron. Más bien pienso que lo que encontró Casiodoro fueron dificultades para la impresión, para encontrar los recursos económicos necesarios y también para buscar el impresor adecuado. Una consulta que me surgió de una de las dudas, qué pena. Generalmente se asocia la conversión al protestantismo de Casiodoro con la labor de Julianillo. Y uno piensa, no, eso fue porque le llegó literatura reformada, porque yo sé que era uno de los productos que más comercializaba Julianillo. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es esto? Yo creo que no se debió a un único factor. Es decir, por ejemplo, tenemos referencias de la llegada de libros de Julianillo para un momento muy tardío, cuando parece que en Santiponce los monjes ya habían dado un paso hacia el protestantismo antes. ¿Qué otros factores pudieron influir? Pues pudieron influir la predicación de dos canónigos de la catedral, también muy conocidos, el doctor Egidio y Constantino de la Fuente, una predicación en un sentido muy intimista, más devocional, más espiritualista, de transformación interior, también más bíblica, y personajes que se han asociado a estar muy próximos o directamente ser protestantes, por supuesto, sin decirlo abiertamente, ¿no? De hecho, Constantino de la Fuente, que tiene, por ejemplo, Confesiones de un pecador, es un libro delicioso, fue encarcelado y murió en la cárcel acusado de luteranismo. Entonces yo creo que Julianillo pudo tener un papel, pero en el caso de los monjes de Santiponce, el contacto con estos canónigos y después una experiencia interna, porque el mismo prior del convento dio pasos hacia la reforma, después se vino atrás, después volvió a avanzar, pero lo cierto es que el prior acabó amparando una serie de cambios en la vida interna del monasterio que llevaron precisamente hacia la reforma. Yo creo que en el libro se señala precisamente que después de que se fueran este grupo de 12 o 13 monjes que huyeran de la Inquisición, el tribunal, los inquisidores llegaron, cogieron a varios prisioneros y después de los autos de fe, el propio Felipe II se planteó qué vamos a hacer con este monasterio, ¿no? Y ordenó, era un monasterio de una rama más austera de los jerónimos, una rama observante, y ordenó que fuera asumida por la rama principal de los jerónimos. Y tenemos los informes de los jerónimos que se encargaron de gestionar esa situación. Entonces es realmente muy interesante ver esos informes cuando dicen el jerónimo que va a organizar esa fusión, ¿no? Ya han pasado varios años y dice, bueno, aquí hay mucho que trabajar, porque los que están aquí tienen incluso un lenguaje distinto al nuestro. Un lenguaje distinto. Han pasado ya varios años. Los autos de fe han acabado de alguna manera eliminando cualquier rastro de posible disidencia protestante. Y sin embargo,
este personaje encuentra que los monjes que han quedado en el monasterio todavía tienen una manera de hacer que no es plenamente ortodoxa. Yo creo que ese factor es muy importante en el paso de Casiodoro y sus compañeros a la Reforma. Gracias, profe. Un comentario antes de cederle la palabra a mi hermano Joshua. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos como evangélicos caemos en una ultraortodoxia protestante y creemos que del lado católico no hubo voces, llamémosle disidentes, y que todos se atrevieron a condenar al movimiento luterano, al calvinismo, pero no, hubo muchas voces mesuradas, que en muchos casos fueron calladas y en otros lamentablemente eliminadas, pero las hubo. Y hubo voces de concordia. El mismo Erasmo de Rotterdam era una voz muy conciliadora. Yo pienso que Erasmo de Rotterdam también es un gran desconocido por los protestantes y más fácil estigmatizado. Pero bueno, profe, Joshua, ¿alguna pregunta más de nuestro público? Por favor, adelante. Qué pena, profe. Sí, no, quisiera añadir algo muy, muy importante, y es que les decía que modestamente mi aportación en esta biografía ha sido reactualizar, incorporando los nuevos conocimientos que tenemos sobre la historia religiosa española que no tenía Gordon Kinder en su biografía original. Y uno de los aspectos más interesantes es la consideración de que, en primer lugar, nosotros los historiadores, siempre se habla tradicionalmente de que tenemos una reforma protestante que empieza en 1517 y que ahí de alguna manera se abre el melón, ¿no? Pero en los últimos tiempos, el estudio de la historia religiosa espiritual de la España de finales del XV y principios del XVI ha subrayado cómo había corrientes espirituales en España en ese tiempo que ya apostaban por caminos similares a lo que propuso Lutero. Y eso permite hablar de una reforma española. Es decir, permite hablar de que existió de alguna forma una serie de corrientes que proponían una reforma, insisto, a la española. Es decir, que tenía en cuenta el sustrato, el humus sociológico de la España de aquel momento. Y es importante esto porque a esa reforma española, por ejemplo, pertenecerían Egidio, Constantino de la Fuente. Es decir, siempre pensamos que la reforma baja del norte al sur. Pero a mí me gusta mucho, hay un colega italiano que lo escribió, a mí me gusta mucho pensar que también hubo reforma que subió del sur al norte. Totalmente de acuerdo, profe. Yo me encontré un comentario muy interesante en un manual de historia del cristianismo que se publicó recientemente, Historia de la Cristiandad de Armand McCulloch, no sé si le suena, Sí. El profesor de Oxford, Sí. y él hizo un análisis muy interesante de que con todo lo que se le puede criticar en sus metodologías, tanto políticas como religiosas, al imperio español, fue único en lo que tuvo que ver con la autocrítica en el trato con los indios, la autocrítica, que eso pocos imperios, o casi ninguno, porque aquí haciendo memoria, muchos no estuvieron dispuestos a criticar y duramente su gestión, y allí es donde entra la obra, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas y otros monjes que hicieron una crítica interna. Entonces, hay que quitarnos un montón de estigmas históricos y religiosos que son más malintencionados que sanos. Por eso me parece estupendo esto que estamos compartiendo. Espero que los hermanos sepan extraer la riqueza de lo que se está proponiendo aquí. No faltará el que diga, esto es una reunión ecuménica, me voy, porque nos ha pasado. Nos ha pasado en unas reuniones, alguna vez en una reunión se nos pararon unos hermanos escandalizados que porque estábamos hablando mal de Calvino, cuando señalamos que varias personas terminaron en la hoguera de cuenta de Calvino. Es que no se trata ni de hablar mal o bueno, es lo que pasó. Ya los juicios los hacemos nosotros, ¿cierto? Sí. Pero venga, es que estamos tratando de exponer y de entender. No recuerdo, profe, me recordará usted cuál era el historiador francés que decía,
el deber de la historia no es juzgar, sino comprender. Mark Bloch, me acordé, se me prendió la chispita. Y esto es importante lo que estamos hablando acá. Joshua, otra pregunta, por favor. Qué pena, Claro. estamos escurriendo, pero hay que aprovechar. De verdad, muchas gracias, profesora, por su respuesta. Bueno, se me adelantó un hermano. Iba yo a hacerle una pregunta, pero voy primero con la pregunta del hermano. Por cierto, creo que a todo esto le cuadra perfectamente una frase que a mí me gusta, que dice: el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Entonces se nos ha olvidado eso. En vez de aprender de la historia, lo que hacemos es como juzgar. Patricio Gómez pregunta: profesora, ¿qué se sabe de los hijos de Casiodoro? Gracias. Muy bien, pues gracias, Patricio. Casiodoro tuvo 4 hijos que sepamos, 3 chicos y una chica. El hijo mayor, Marcus, es el que siguió la trayectoria de Casiodoro, y cuando él murió, participó también como pastor en la iglesia de Frankfurt. Este hijo era un hombre muy dedicado a la iglesia y a la predicación y al pastorado. Otro hijo, Agustinus, fue traductor y tenemos algunos textos que él tradujo del latín al alemán, a diferentes lenguas. Y realmente ya no sé qué ocurrió con el tercer chico y con la chica. Gordon Kinder sí que consiguió encontrar las partidas de nacimiento, consiguió encontrar también el matrimonio, y siguió la línea de la familia, y la familia de Casiodoro de Reina, con el apellido germanizado, se trasladó finalmente a Dinamarca, y allí desapareció el apellido en el siglo XVIII. Es la historia. Una buena cacería, y sé que es compleja, porque seguir esos árboles genealógicos no es tan fácil a veces. No. Es muy difícil. Gracias por su respuesta, profesora. Voy con la mía, sí, que la tengo retenida hace rato. Venga. Aparte de su libro, que no sé si es mucha molestia que lo muestre en la cámara para que la gente pueda verlo. Excelente. Ok. Aparte de su libro, profesora, ¿qué libro nos recomienda? Sobre todo a mí, que de verdad estoy tratando de nutrirme bastante de la historia en sentidos muy generales. Digamos que mi enfoque personal siempre ha sido más el sumerio antiguo, egipcio. Eso me gusta por toda el área del Viejo Testamento. Pero de verdad me ha prendido el foco de entender mucho cuestiones de la historia, básicamente de la iglesia protestante. Entonces, ¿qué libro nos recomienda usted que puntualmente nos puedan dar luz de todos estos temas, sobre todo de la vida de estos personajes? Bueno, en cuanto a los personajes, queridos amigos, no pensaréis que que no soy modesta, pero como es fácil llegar al público, os voy a recomendar un libro mío. Disculpadme, voy a buscarlo. Adelante. Bueno, pues yo puedo ir complementando unas cosas. Sería bueno, Joshua, que especificaras más la pregunta, porque eso es que yo te preguntara, Joshua, ¿a vos te gustan las mujeres? Y sí, y tú me digas, mujeres con pelo. A mí me gustan las mujeres con pelo. Eso es una respuesta muy amplia. Entonces, casi que especifica con qué tipo de pelo, porque bueno, en este caso mi pregunta iba dirigida a los personajes de la Reforma, a los personajes que viene comentando la profesora, más que nada, de esos tiempos, pues. Porque el punto es que yo no estoy muy, les voy a ser honesto, en este lado sí es mi lado flaco, la historia de la Reforma y de la Iglesia protestante. Me meto más en crítica textual y me quedo en el Viejo Testamento, porque eso sí es un poquito más territorio conocido, pero esto no. Yo sí te puedo recomendar unos manuales que me los he leído. Profe, no sé si vos te has leído el de Dharmian McCulloch, el de Historia de la Cristiandad. Me pareció espectacular. Me pareció espectacular, porque toca cristianismos muy olvidados. Me encantó el trabajo que él hizo sobre las cristiandades africanas y asiáticas, que son unos... Pues yo le explicaba a mis alumnos que, imagínense, si para nosotros como protestantes bien occidentales, porque estamos acá en América, la iglesia ortodoxa es una gran desconocida, mejor dicho,
sabemos del catolicismo por contexto, obviamente por el lado protestante conocemos el mundo evangélico protestante, ¿cierto? Pero los ortodoxos son unos grandes, ni existen. Hay gente que, ves que eso existía, me ha pasado. Y me gustó mucho el trabajo de ese libro puntual porque puso, obviamente, de manera sucinta, porque para una obra tan compleja, pero hizo un interesante ejercicio sobre las cristiandades africanas y asiáticas a través de diferentes siglos. Muy interesante. Profe, adelante. No, solo iba a recomendar algo que Lucas tú ya conoces. El librito este, sobre todo porque aporta perfiles, hay una pequeña introducción. Este librito se titula Protestantes visionarios, profetas y místicos, herejes, y forma parte de esa colección de los olvidados de la historia de España que yo les hablaba al principio. Entonces, tiene un formato divulgativo. Solo una parte se dedica a los protestantes y establece perfiles, que creo que es lo que Joshua planteaba. Perfiles de algunos personajes y trayectorias vitales que realmente son asequibles, ¿no? en este formato. Si quieres entonces profundizar más desde un punto de vista más académico, más serio, con más aparato crítico, entonces ya la bibliografía es bastante dispersa. Hay una editorial de Sevilla, la editorial Eduforma, que está publicando los textos de los reformadores españoles a unos precios muy económicos. Y ahí, por ejemplo, se puede acceder directamente pues, a los textos de Juan de Valdés, de Constantino de la Fuente, de Antonio del Corro, y todos los libros tienen una pequeña introducción. Entonces ahí ya estamos en otro nivel de acceso, digamos, ¿no? Y finalmente, para un clásico maravilloso, superado en algunos aspectos, pero que todavía es fantástico para leer, es Erasmo y España, de Marcel Batallón. Es un libro increíble. Yo creo que en parte me hice historiadora por ese libro. Oh. Y entonces ese libro es muy, muy interesante. Después han salido otras cosas nuevas, trabajos de congresos, etcétera, pero eso es muy disperso. Joshua, si empiezas con este y si quieres más me escribes y entonces ya te doy más. Excelente, profesora. Eso sería un honor. Además Permíteme una pregunta que no puedo dejar volar a la de profe. que, Me surgió de su exposición. adelante. Profe, yo por algo que estábamos preparando inclusive para la escuela de Alejandría, se me cruzó varias veces el nombre de Teodoro de Beza. Estábamos preparando un material sobre las ediciones críticas del Nuevo Testamento desde el siglo XVI, partiendo pues con el trabajo de Erasmo, por supuesto, y cuando llegué al trabajo de los impresores, es muy importante la labor que hizo en edición de Nuevos Testamentos Teodoro de Beza. Y encontré una noción por allí que quise profundizar más, pero no encontré como facilidad. Entonces, de pronto usted conoce. ¿Qué tanto tiene que ver Teodoro de Beza con una postura autoritaria sobre una versión de la Biblia, más que otras? Bueno, ahora es cuando yo digo, es una pregunta súper interesante, pero ya no tenemos tiempo. La próxima vez. Hay una pista, yo no he visto. No, sinceramente, Lucas, creo que es un tema muy interesante que debes investigar y cuando llegues a una conclusión me escribes y me la dices, porque yo aprenderé. No, Okay. lo desconozco, de verdad, desconozco el tema. Ok, profe, no hay ningún problema. Bueno, no sé, tenemos tiempo para una última pregunta y ya la despedida de la profesora, porque tenemos que respetar los tiempos. ¿Hay alguna Hay última una, pregunta? Dime. sí, voy a leerle rapidito a la profesora, además de que hay bastantes saludos. El hermano José Antonio Septién, que creo que no está ya pendiente al video, pero estuvo hace un momento, decía muchas gracias por la invitación a esta conferencia magistral a la Escuela de Alejandría. Agradezco de manera particular a la doctora Doris por su generosidad, sencilla y evidente dirección.
erudición, perdón. Hemos sido grandemente bendecidos por todo esto. Más abajo, bueno, le agradece a mi hermana Natalie, muchas gracias a todos por sus aportes desde este punto de vista tan humano y rodeado de detalles, a pesar de lo escurridizo que dice que fue. La última pregunta se la hace aparte, profesor, no sé si Lucas, cualquiera de los dos, puede colocar en el chat los nombres de los datos de los libros. El hermano José Coronel los va a buscar. De todas maneras, creo yo que es pertinente avisar. Nosotros tenemos una biblioteca en la escuela y creo que podemos hacer el esfuerzo de llegar a tener los libros, si Dios mediante fuese Ahí posible. una hermana colocó el link inclusive de compra. Nosotros también vamos a colocar a los interesados. Bueno, enseguida les coloco el link de compra del mismo libro de la profesora Doris. ¿Cómo no apoyarla, por Dios? Sería... Bueno, Por pero supuesto. ¿saben ustedes que este libro ahora está en abierto, en ebook? Y entonces lo pueden descargar en ebook gratuitamente. Lo digo por si a ustedes les interesa que pueden es solo durante este tiempo de confinamiento, así que, en fin, incluso si no lo tienen previsto leer, pueden bajárselo, por si acaso. Profe, bueno, yo voy a compartir, yo creo que ese link lo tengo acá a la mano. Mientras tanto, Joshua, léele la última pregunta, la de mi hermano Patricio, que me parece... Muy bien. Sí. Pertinentemente, excelente. Bueno, algunos hermanos aquí ya están compartiendo los nombres de los libros, gracias a Dios. La última pregunta del hermano Patricio Gómez es, profesora, después de todo el estudio que usted tiene de Casiodoro, el término como luterano, calvinista, alejado totalmente del catolicismo o simplemente en el movimiento luterano, ¿encontró un lugar donde hablar de forma libre de Dios? Pues es que yo creo que él siempre habló de forma libre de Dios. Lo que ocurre es que él, hablando de forma libre de Dios, buscaba siempre hablar de una manera inclusiva. Él era profundamente libre y buscaba hablar de una manera inclusiva para todos los miembros de las diferentes congregaciones que pastoreó. Entonces, esa forma de hablar inclusiva le llevaba precisamente a integrar a todas las personas, incluso que tuvieran sensibilidades distintas. De hecho, por ejemplo, él se pasa al luteranismo, y el luteranismo en ese momento también estaba fragmentado y dividido. Había un grupo que estamos hablando de las décadas de los 80 del siglo XVI. El Lutero ya hace tiempo que ha muerto, y hay un grupo de luteranos que está literalmente canonizando a Lutero y sus textos. Y está diciendo que los textos de Lutero no se pueden ni interpretar, son como son, ahí, dogma de fe. Y frente a ese grupo de luteranos hay otro mucho más flexible que seguía a un discípulo de Lutero, Felipe Melanchthon, y ese grupo que llamaban felipistas son los que él va a pastorear. Es una iglesia mucho más flexible, más abierta a buscar consensos. ¿Con quién? Con los calvinistas moderados. Es decir, él ya está actuando en un marco de libertad que busca, que tiene como objetivo esas fórmulas de conexión con los que piensan de una manera distinta. Muchas gracias, profe. Le quedo muy agradecido a nombre de la Escuela Alejandría. Ahorita brevemente, unos minutos, mi hermano Giovanni Gómez para que también le dé las correspondientes gracias. Muy agradecido de parte de la Escuela de Alejandría, de parte de nuestros hermanos que nos han acompañado por este espacio que nos ha sacado. Yo sé que es un sacrificio y esta tarde allá en España. Muchas gracias. Ahí les adjunté a la página, los que me preguntaron, ahí está el link donde pueden descargar el ebook del libro de la profesora Doris, el que dice Centro de Estudios Andaluces. Ahí pueden descargar el ebook de manera gratuita. Lo pueden encontrar también en buscalibre.com. Allí se hace pues el envío a sus diferentes países, el libro en físico, para los que deseen adquirirlo. Profe, no sé si quiera darnos unas últimas palabras o yo, bloquearle el micrófono a mi hermano Giovanni para que él haga... Desde luego voy. Aprovecho de agradecerle a la profesora, y ya que está en España, somos relativamente vecinos, profesora. Yo estoy en Escocia, en Edimburgo. Hace no mucho estuve en Málaga, hermosa ciudad, ¿verdad? España está en mi corazón. Yo puedo la visito y adquiero el libro en físico.
Sí, aquí estoy muy pendiente. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Sé que estamos robando horas de su sueño, de su descanso para para esta reunión, así que valoramos mucho su esfuerzo, que el Señor retribuya eso. Y bueno, espero que sigamos conversando. Nosotros en Byte tenemos el proyecto de seguir profundizando en la vida de Casiodoro y como le comentaba en alguna reunión, hemos querido hacer un documental que cuente un poco más detalles de su vida y hacerle un poquito más de justicia y nos encantaría poder tener su apoyo en ese trabajo. Así que bueno, creo que la estaré molestando próximamente y cuando esta situación se normalice quizá podamos vernos y conocernos personalmente. Sería muy grato para mí y sé que para mi familia y para el equipo de Byte también lo sería. Así que muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Saludos a su esposo que sé que está ahí haciendo toda la parte técnica. Gracias a él también por ese apoyo fundamental en esta reunión. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano Giovanni, también por unirte a este equipo y por tu participación. Mi querida profesora Doris, unas palabras finales para su público. Ya no tengo más que decir. No, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su asistencia. Quiero solo saludar también a mi hijo y a mis hijas, Andreu López y Julia y Irene, y también a mi sobrina Ana, que es la que ha estado poniendo también las referencias. Yo tengo estos representantes que me hacen el marketing. Tremendo equipo, profesora, se lo reconozco. Gracias. Muchas gracias. Son maravillosos. Muchas gracias, Natalia. No sé por qué no pusieron la cara. Muchas gracias, Natalie, porque no querías que me quemaran. Muchas gracias a todos. Y Joshua, y también Lucas, y también Giovanni, especialmente a los tres por vuestro trabajo. Y gracias por, en fin, que ayudarme a pasar una velada tan estupenda hablando de alguien tan interesante como Casiodoro de Reina. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, profesora. Bienvenida siempre a la Escuela de Alejandría, créame. Me ganó un séquito de admiradores, porque por ahí ya me han dicho más de uno, qué mujer tan interesante. nos han dicho, no puedo revelar nombres para no tener problemas, pero quedó de la casa, profesora. Muchas gracias. Recuerden a los que están viendo que esto, no hoy, pero en próximos días lo estaremos colgando del canal de Escuela de Alejandría para que lo puedan repasar y repetir y compartir, porque es una manera en que también contribuimos a difundir el trabajo de la profesora Doris, que tan gentilmente nos ha abierto literalmente las puertas de su casa. Y ha sido estupenda, como usted dice, esta velada. Yo personalmente la disfruté, sé que muchos de los hermanos la han disfrutado también y seguimos en ese propósito de la Escuela de Alejandría de abrir un poco la cabeza, de abrir ese coco tan cerrado que a veces es, en el nombre de Jesucristo lo cerramos sin que Él mismo quiera que lo cerremos. Muchas gracias a todos, que tengan una muy feliz noche o feliz tarde y gracias por compartir esta tarde con nosotros. Creo que en su momento sería también pertinente invitar a la profesora a los seminarios de la escuela. Bueno, a cualquier cosa en la que quiera participar es bienvenida, profesora, de verdad que sí. Es muy grato tener una persona de su calidad en la escuela. Si quieren, bueno, voy a pedir la foto, si quieren colocar las cámaras prendidas, yo habilitarle los micrófonos y las cámaras a todos los que quieran colocar sus cámaras prendidas para tomar unos pantallazos acá de todos los que participamos. Eso, vea, qué caras tan lindas. Aquí tenemos muchas partes reunidas. Nos alegra que hayan compartido con nosotros. Ha sido excelente. Yo sé que hay unos que no son fotogénicos. Yo no me considero fotogénico, pero me considero con personalidad, así que por favor prendan. Yo siempre he dicho que yo tengo perfil griego en ruinas, entonces, pero igual hay que... Ahí queda lo que caras tan lindas las que veo por allí. Bueno, me colaboran los que tengan computador tomando poncherazos. Sonrían para la foto. Sonrían. Yo voy copiando allí fotos. Joshua, me ayudan tomando fotos. Giovanni, por favor. Sí, aquí estoy tomando fotos. Sonrían para la foto. Lucas, me avisas para pasar un filtro.
No, así somos, así somos, así somos. Me alegra mucho verles. Algunos rostros conocidos. Ah, vea, por allí están haciendo publicidad. ¿Quién es Ana Centolla? Ella es mi sobrina. Ah, bueno, tiene que hacerle publicidad a la tía. Si no se queda así. Bueno, un placer de verdad para nosotros compartir esta tarde con ustedes. Ya no les quito más tiempo. Que tengan una feliz tarde. Yo eso pues para la grabación y cerramos la sala. Gracias a todos. Un Muy bien. abrazo.